Bueno, en ese artículo que mencionaba Alejandro y habla justamente de esa mesa de enlace, aparece un artículo de Mempo Giardinelli, pero también otro que aparece con la fotografía, uno le puede dar clic en el artículo y se amplía, y es de Raúl de la Torre, con ese título: años atrás nos utilizaron para intentar voltear al gobierno. Raúl de la Torre, bienvenido. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Esa mesa de enlace nació justamente en ese momento. Nos tenemos que ir al año 2008. Año 2008, cuando el gobierno propone este cambio en el régimen de retenciones a las exportaciones de soja, un cambio por un régimen móvil, es decir, que las retenciones se movieran de acuerdo al valor internacional de la soja, un valor muy alto, retenciones más altas, y por el contrario, un valor más bajo, retenciones más bajas. Hubo una muy fuerte resistencia de parte de las entidades rurales que en ese momento se unieron y forman la mesa de enlace para presentar oposición. Se dio una pelea que es la que termina en el Congreso con la definición en el Senado con el voto de Julio Cobos, que vota como presidente del cuerpo para desempatar en ese momento, vota en contra y pierde la posición del gobierno. Posteriormente queda armada la mesa de enlace y empieza a operar más políticamente que gremialmente. Que esto es lo que describe Pedro Peretti en esta nota que vos haces referencia. Raúl, te interrumpo para contar lo que estamos viendo, ¿no? Son los mensajes de la presidenta y justamente ahí está este artículo. Nos usaron para intentar voltear al gobierno y ella dice, estas notas no tienen desperdicio para entender lo que hicieron, pero también lo que va a pasar, lo que va a seguir pasando, dice. Exactamente, porque ahí lo que cuenta Peretti, que en ese momento era director de Relaciones Internacionales de Federación Agraria, muy cercano a Eduardo Bussi. Pedro Peretti en ese momento... ¿El segundo era ahí? No era el segundo, pero yo sí te diría que era uno de los dirigentes, si no el dirigente de más confianza de Eduardo Bussi, por lo que significa Peretti. Peretti es un organizador de gente, es un líder natural en muchos sentidos, y sobre todo para los pequeños y medianos chacareros es un referente. Entonces Bussi lo tenía muy cerca, yo creo que más que nada por eso. Pero a medida que se van sucediendo los acontecimientos, él lo que describe ese momento es, después de la resolución 125, Federación Agraria ya no tenía nada que hacer al lado de la mesa de enlace. Ahí, según señala, la política la empezó a manejar Violcati. Hugo Violcati, presidente, primero vice, cuando estaba Míguez, y después pasa a presidente Violcati. Pero él dice, ya en la época de Míguez, Violcati era el que manejaba eso. Empezó a manejarla políticamente. Él describe hoy a Violcati como uno de los grandes dirigentes de la derecha argentina. Dice, es uno de los líderes de la derecha que se lo ve menos, pero más inteligente y con más pensamiento estratégico. Dice, y en ese momento utilizó a la mesa de enlace con una capacidad inusual para utilizar lo que no tenía en su propia entidad. Sociedad Rural no tiene ni cantidad de socios, ni peso, ni estructura para hacer lo que hizo, y utilizó al resto, fundamentalmente a Federación Agraria, para atacar al gobierno, para provocar toda una cantidad de ataques contra el gobierno. Ahora, antes de ayer, se apuraron a liquidar algo que no venían haciendo, digo, horas antes de este lockout. Sí, porque este es un lockout, Lourdes, muy particular. Primero que es la primera vez que hacen un lockout la mesa de enlace sin una de las entidades. Federación Agraria esta oportunidad dijo que no. Omar Príncipe, el nuevo titular, está un poco en esa línea de cuestionamiento a lo que hizo la entidad en épocas de Bussi, de pegarse tanto a Violcati y plegarse a esa política. Hoy Príncipe le está diciendo que no es a media fuerza, y el lockout quedó más como un testimonio en contra del gobierno que como una medida concreta. Pocos esperan que haya un efecto, un impacto importante. Por esto que vos estás señalando, hubo muchas liquidaciones de exportaciones de cereales que se anticiparon para, si no hay movimiento o hay algún tipo de obstáculo al movimiento de camiones los días miércoles, jueves y viernes, ya se anticiparon y mandaron la mercadería a los puertos. Ahí quedaron almacenadas en puertos. En las zonas que están afectadas por inundaciones, directamente tuvieron que levantar la medida porque no podés obligar a alguien que viene con 30, 45 días de inundaciones, si tiene la posibilidad de sacar los granos, se dieron cuenta las propias entidades que era una barbaridad. Inclusive habilitaron hasta los remates feria que se pueden hacer
en esas zonas. Pero es una zona que abarca a esta altura como 3 o 4 provincias del centro de la provincia. Con lo cual del cese de comercialización, aparte de los que no adhieren, se espera un impacto muy menor. Gracias, Raúl de la Torre, como siempre, anticipándose a lo que va a suceder en nuestro país.